Bienvenidos queridos selfies a un nuevo capítulo de La ciudad no está para selfie. Yo soy Francisco Bascuñán. Y yo soy León Pereira y hoy tenemos una invitada fantástica. Es Dominique Hernández, interiorista, arquitecto principalmente. Y el capítulo tiene que ver un poco con hablar, siempre estamos hablando de una dimensión de la ciudad que tiene que ver con el afuera. Hoy día nos vinimos para adentro, queremos hacer un capítulo mucho más íntimo. Súper. Hola, bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Dominique Hernández, soy socia fundadora de Atelier Dom, que es mi oficina, y hace, no sé, más de 10 años estamos haciendo proyectos de hoteles, casinos, restaurantes, bares, también algunos residenciales, inmobiliarios también muchos, hemos hecho muchas cosas juntos. Y bueno, eso, me parece súper interesante esto de ir hacia adentro, de como la arquitectura interior. Nosotros le decimos arquitectura interior porque justamente es como lo que está dentro de las capas, ¿no es cierto?, que uno ve y cómo se habita, ya es como ligado al cuerpo. Oye, cuéntanos un poco cómo nace Atelier Dom, cómo nace acá en Santiago y cómo te vinculaste en este medio. Desde el inicio de mi carrera profesional siempre estuve ligada al interiorismo de proyectos muy grandes como casinos, hoteles, cosas así. Y de pronto surgió la necesidad de empezar a hacer algo por las propias. Claro, hacer cosas interesantes, propias. Así que formé la oficina, se llama Atelier Dom porque es un taller muy como de la formación de la arquitectura, de los talleres de la escuela, y también con los talleres de, ¿cómo se llama?, de los artesanos, de la gente que trabaja con nosotros. Es un trabajo muy de mano a mano con ellos. Y nada, pues partimos acá hace un montón de tiempo, hemos hecho hartas cosas, lo pasamos súper bien, súper bien. ¿Tú veis una diferencia entre arquitectura, entre interiorismo y entre decoración? ¿Hay así como una diferenciación o lo encontráis que es como un tema como continuo? No, para nada. Pucha, lo que pasa es que la decoración de pronto tiene como esta cosa de las tendencias y de las modas. Como yo lo veo desde la arquitectura, con esta otra mirada, tratamos de buscar la forma de cómo se habita ese espacio. Entonces, siempre es un desafío cómo se habita, o también el lenguaje que tiene la arquitectura del lugar o del edificio, cómo la traemos a presencia, porque finalmente es un trabajo muy de la mano con la arquitectura general del espacio. Entonces, tratamos de aunar esto y de transformarlo en algo que sea muy del cuerpo, cómo lo vamos a vivir desde adentro y que tenga el mismo lenguaje y sea coherente lo que está en el interior con lo que está en el exterior. Hay entonces una intimidad muy próxima entre, hoy día uno se habla mucho como de interfase, ¿no? Como a través del diseño, todos estamos armando cosas o estamos haciendo todo a través de una interfase, el micrófono en este rato, no sé, el espacio puede ser en otro. Entonces, entiendo yo el interiorismo, como tú lo estás enfocando, como entre esa interfase que hay entre la persona y el espacio como una extensión para realizar ciertas actividades, ¿no? Algo así, ¿o no? Sí, pero también con el lenguaje de la ciudad y el lenguaje del edificio, por ejemplo, no sé, algo que es común para los tres, el edificio Vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, ese edificio a mí me parecía que quería hacer un regalo a la ciudad, con el espacio público, con la fachada que tenía como una triple altura, muy acristalado. Entonces apareció esta idea de un regalo como de el arte, de regalar, no sé, algo lindo, ¿no es cierto? Que la gente quedó ese. Sí, quedó súper bien. Entonces la gente pasa por fuera y mira la fachada del edificio, pero que ve una obra de arte que está estampada en todo el muro interior. Hay una entrega desde el interiorismo de la ciudad, y eso es súper lindo. Oye, pero a mí me pasa de repente que yo siento el interiorismo como la ropa interior. O sea, lo que está entre el cuerpo y muy importante. Y lo de afuera. ¿Cachai? Porque entre la casa y uno está esa ropa interior, que digo yo, que es como lo que te envuelve y lo que te hace como más
más grato, más blandito, como más de una manera mucho más cómoda el poder vestirte, el poder manejar una casa, el poder habitar un espacio que al final es de hormigón y es duro, es frío y como que no tiene... Entonces esa cosa intermedia que tiene que ver con uno, pero también tiene que ver con la obra, ¿no es cierto? Te da un habitar diferente, una mirada distinta dentro, ¿no es cierto? Como nosotros con Sergio de repente conversamos, como vivimos en Santiago y en Serena, de repente decimos, pucha, qué ganas de llegar a Serena, prender chimenea, estar con los perros, tener la instancia, ¿no es cierto?, de la cocina encendida, el lugar. Y todas esas cosas son como, tienen que ver con cómo está ahí habitando el lugar. Podríamos tenerlo acá, pero está allá. Entonces, siento que el interiorismo tiene un tremendo desafío para poder lograr que los espacios diseñados sean habitables, sean armónicos con las personas, con los seres que están viviendo en estos lugares. Sí, de hecho hay como una psicología y a veces uno es como un poco psicólogo de la persona que va a vivir en ese lugar, porque todos vivimos diferente, tenemos ganas de que pasen distintas cosas, algunos quieren la chimenea, otros no, no sé, para algunas personas es muy importante la mesa y juntarse todos a conversar y para otros son otros los espacios que le dan valor, entonces al final uno como que va interpretando una conversación para poder diseñar un espacio. Sí, yo creo que ahí está la clave, ¿eh? Porque cuando uno se enfrenta, como por las primeras veces, a un cliente, el cliente en general viene o con un estilo, o que vio la casa del amigo no sé dónde, claro, o con muchas fotos de Instagram o de Pinterest. Pasa mucho. Sin embargo, cuando uno le cambia el switch, y ya, eso es lo que quiere parecer la casa, pero como... Si tú le cambias la pregunta y le decís cómo tú quieres vivir o cómo tú vives en tu casa, ahí yo creo que recién es cuando comienza el verdadero trabajo, porque no es un trabajo estético, al final es un trabajo interpretativo. Exacto. De cómo se vive. Eso yo creo que ahí empieza la primera raya, está justo ahí, después de eso. Claro, porque si no, puede ser un lugar muy lindo, pero tiene que ser un hogar. Y el hogar parte, yo creo que desde cómo uno lo siente, lo vive, cómo lo comparte, porque si no se vuelve, como tú dices, un poco frío, estático, como de Pinterest, ¿no? Entonces... Yo creo que ahí hay algo que también manifestar. Yo creo que nuestros auditores de alguna manera también están conscientes de esto, de que uno habita de maneras diferentes los espacios cuando tienen una decoración, un interiorismo, una arquitectura. O sea, uno en cada espacio, no sé, si uno entra a una catedral, estas cosas inmensas, uno inmediatamente guarda silencio, hay como una cosa, ¿no es cierto?, en los espacios más pequeños, no sé, en una discoteca, te volvís loco, la luz, pasa un poco también en las casas de uno. Mira, la mesa, Dominic nos hizo una mesa espectacular y resulta que nos cambió toda la dinámica de la casa, porque nosotros teníamos una mesa rectangular, típica mesa de casa, donde nos sentábamos a un lado y al otro, entonces las cosas tenían que pásame la sal, pásame el azúcar, que siempre está como lejos, los que están en la cabecera están como desvinculados de la conversación, las conversaciones son los rincones. Esta mesa cuadrada que llegó a la casa generó una dinámica súper distinta, casi como una mesa redonda, donde todos nos estábamos mirando, donde todo estaba cerca de todo, y la conversación se empieza a hacer mucho más dinámica y mucho más rica. Claro. Entonces, hay un cambio radical en un mueble, imagínate en una casa completa. Todos se escuchan, están todos mirándose la cara. Sí. Quería volver un poquito atrás. ¿Crees tú que hoy día, con lo de Instagram y con lo de Pinterest, crees que un poco la estética, el interiorismo, todo esto, como los lugares bellos que finalmente dignifican como la actividad de las personas, están un poco secuestrados por las redes sociales o el público se ha ido como culturizando y sabe hoy día un poco más de todos estos términos y de todas estas tendencias y de todas estas maneras de vivir? Porque no sé, uno encuentra hoy día lo bello en las redes sociales muchas veces, pero no sé si en tu espacio propio lo tenéis también. ¿Cómo veis esa situación hoy día de tanto bombardeo estético en redes? Pero es que en realidad no me parece que esté mal que la gente pueda acceder a esta información y que vea lugares y que se inspire, ¿no es cierto?, en imágenes, en cosas bellas que están pasando en otro lugar.
Lo que pasa es que, claro, de pronto le gusta una cosa que no tiene nada que ver con otra que también le gusta, y así llegan a mi oficina muchas personas con un montón de fotos. Pero sin relato. Claro, sin un relato. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo construimos. Y entendemos qué es lo que le gustó de cada espacio. La luz, a veces son cosas sutiles que ni siquiera se dieron cuenta. Era la luz, los colores, la atmósfera, claro, los grandes espacios, o no sé, un espacio muy concurrido, una mesa, no sé, con mucha gente. Entonces, yo creo que el relato es lo que nosotros ayudamos a construir. Así que me parece bien, porque también es una ayuda que lleguen con esas fotos, porque en la conversación uno va develando qué hay detrás de esa intención. Claro, hay como una interpretación, hay un lenguaje que subyace a las imágenes. Sí, eso está interesante. Y encontrar esa manera de aceptar la manera en que uno vive. O sea, ¿cómo puedes ir como debajo de todas estas capas de fotos, que alguien acepte cómo vive? Porque uno tiene un doble estándar, como uno quiere vivir o como quiere que te vean mientras vive y cómo realmente vive. Y tu casa tiene que estar diseñada para que tú puedas desarrollar un poco tu vida más auténtica. De hecho, creo que es como la casa de uno es como el único espacio de autenticidad que uno puede tener hoy en día, así como al 100%. Claro. Si no en tu casa, ¿dónde? Claro. Y con tus cosas, las cosas que significan para ti, o sea, las fotos, y quizás no era el cuadro, quizás era una foto familiar súper linda. O que te gustó. Oye, pero súper chulo, no tiene nada que ver. Bueno, pero me gusta. ¿Y qué? Ahí está. Sí. Porque es mi casa y a mí me gusta. Sí. La Ivette el otro día me estaba criticando mi alfombra de cuero de vaca. Y yo la amo. Tu vaquita. ¿Cómo se llama? ¿Tiene nombre? No tiene nombre. La vamos a bautizar. Sí, bueno, eso pasa mucho, pero yo creo que cuando uno tiene esta conversación y aparece el relato, ahí como que hace sentido. Sí. Y generalmente hace sentido porque uno intenta como construir el espacio de manera general, pero el espacio que se requiere, ¿no? El espacio que se necesita para tener una vida como la que... O sea, que represente tu vida en el fondo. Claro. Yo les quería hacer una pregunta. ¿Tienen en su casa, en su entorno como más próximo, un espacio así que sea como el que aman? Y quiero que me lo describan primero como con sensaciones. ¿Ah? Este espacio para mí representa tal cosa. Y luego que me cuenten un poco cómo es, para ver cómo ese match entre el lenguaje y el diálogo que se establece entre una sensación y un espacio. Hagamos el ejercicio. Mira. Para mí, mi living, ponte tú. A mí me gusta mucho. Creo que ese es como el espacio, porque nos juntamos ahí a conversar todos, con las niñas, con sus pololos, cuando llegan, como que todo el grupo siempre está ahí. Y siento que me representa mucho, porque, bueno, yo hago cerámica en Gres, hago mis piezas, y entonces me hizo unos muebles con unas repisas, que las iluminé, así como que están iluminadas, y tengo todas mis piezas, entonces yo les puedo contar, no sé, qué sentí con esto, que cuando alguien me pregunta, claro, si es que a alguien le interesa, pero es como una especie de exposición de mis cosas. Y los cuadros de gente que voy conociendo cuando voy haciendo proyectos, y conozco, no sé, artistas choros, y me voy quedando con algún cuadro de ellos. Entonces, no es solamente el cuadro lindo que me gustó, sino que además de que me gustó, tiene que ver con un momento de mi vida, con algo que hice, una ciudad que visité, que fui a su taller, trabajé con él, y que ahora probablemente nos whatsappiamos de vez en cuando para saber cómo estamos, cosas así. Entonces, es un espacio para contar historias. Sí, me lo imagino, o sea, todo el rato es así, me lo imagino con los nietos después, contándole a ellos, así que yo me voy al futuro con esos espacios. Y tiene una chimenea chiquitita de etanol que me hice. Entonces, como que es muy abrigadito, es como un espacio rico. ¿Y tú, Pancho? Donde estás desarrollando toda tu creatividad. Sí. Yo tengo un espacio que sí, efectivamente, me costó identificarlo, porque de repente lo más evidente pasa por alto. Y es un lugar donde cada mañana, antes que amanezca, me levanto y me siento frente a tengo como una base de estos de pilares antiguos
que está puesta, que me hizo Roberto Cancino. ¿Ya? Súper bonita. Entonces tengo ahí arriba para poner un incienso, una vela. Pero tengo también unas macetas chiquititas con suculentas por los lados y tiene una gran ventana, que son ventanas pequeñas, pero con una estructura de madera que miran al oriente. Entonces lo más lindo de ese lugar es cuando empieza a amanecer, porque la atmósfera empieza a cambiar desde esta oscuridad. Cuando tú prendes una vela en la oscuridad, la vela lo ilumina todo, las ventanas se ven negras porque el reflejo pero cuando empieza a aclarar este celeste del cielo empieza a tomar como un cambio y se genera una atmósfera que para mí es tan maravillosa que la verdad es que son pocos los días que no me levanto a ese lugar en la mañana. Y ahí me quedo, no sé, unos 15 minutos, 20 minutos, que es como a veces un poquito más. Pero es un momento importante de mi día y es un lugar que lo encuentro tremendamente dulce. Y espiritual. Y espiritual, sí, total. Claro, pero interno, o sea, es como Sí. De hecho, muchas veces cuando estoy acá en Santiago y quiero tranquilizarme o meditar, pienso en ese lugar, como internamente también. Está como bien unido. Es un lugar lindo de la casa. Súper lindo. Sí. ¿Y el tuyo? Les iba a hacer esta pregunta, entonces me puse a pensar cuál era el mío. Y en realidad el mío estaba fuera de la casa, era en el jardín. En mi casa hay un jardín más o menos grande, pero hay un rinconcito que está muy contenido, ¿ya? Contenido, pero tiene ciertas como escapes visuales que al final se ve como un pedacito de la casa, se ve un pedacito del cerro, pero yo me puse a pensar por qué me gustaba ese espacio frente a otros, ¿ya? Y me di cuenta de que tiene que ver como con una dimensión simbólica de las cosas, ¿ah? Cuando yo llegué a ese lugar, era un cerro pelado, un cerro café, ¿ah? Y hoy día es un espacio como transformado. Entonces, finalmente como que las plantas, los arbustos, los árboles fueron como construyendo una capa distinta, una contención, que hoy día, cuando yo, este último semestre me he pasado como harto tiempo acá en Santiago, cuando vuelvo para allá es como un refugio. Entonces este espacio contenido es como un eco de ese refugio también. Entonces como está la casa, el refugio, el jardín refugio, este espacio como chiquitito, contenido por los árboles y por las plantas, también refugio. Entonces finalmente es como una construcción de capa sobre capa, como decís tú, que genera como cierta intimidad y también un logro como simbólico, ¿ah? Yo transformé este lugar y ahora es como mi lugar. Entonces como que siento que mi posición es esa, como que me ancla. Bueno, qué bonito. Sí, ¿Y en qué parte de la casa es? Afuera en el jardín, ¿Dónde están las invernadero? gallinas, por el invernadero, ahí que se arma como ese rinconcito. Es muy lindo por el ese lugar de tu invernadero. casa. Sí. Precioso. Es Sí. súper lindo. Pero se fijan que en el fondo todos tenemos espacios que le damos valor diferente. Entonces, como estas conversaciones son súper importantes para crear un interiorismo, ponte tú. Las vistas, lo que queremos como... Claro, sí. Esas como conexiones como de lo de afuera con lo muy, muy profundo de la emocionalidad de las cosas. Claro. Oye, Domi, te quería llevar a otro ámbito. Tú en tu trabajo profesional siempre como que estás trabajando como con artistas locales, Sí. con cosas que son del lugar, no sé, cuando hacía un hotel allá en el sur, en Pucón, Sí. cuando hacía algo en el norte. Cuéntanos un poco como de esas improntas o como de ese rescate que tú hacís como de valores locales con respecto al interiorismo. Yo creo que eso es una como línea editorial de la oficina. Es súper importante que donde esté situado el proyecto podamos trabajar con los artistas locales, podamos trabajar con artesanos, por ejemplo en Chiloé, no sé, con las tejedoras de Chiloé, con la gente que hacía las canastas para las habitaciones, que eran las canastas de los papeleros en Chiloé, la misma señora, cuando hice lo de Pucón, con los carpinteros de Pucón, y nos íbamos a trabajar con ellos, o sea, y probábamos qué tinte quedaba mejor en la madera, elegíamos los troncos de unos troncos que tenía tirado en el patio para que pudiera rescatar y poner a secar. Todas las cosas que se hicieron allá de la mano con ellos, de forma que ellos también se sintieran muy, muy presentes en esto. Hay como un sabor local. Y la gente, sí, de hecho, Sí. en Chiloé fue muy divertido porque los artistas, toda la gente quería trabajar en ese proyecto y se hizo un proyecto muy, muy icónico justo en el mismo momento, no quiero decir cuál es, que nadie quería trabajar con ellos por justamente lo mismo, o sea, es que sentían que era muy invasivo.
En cambio, cuando se trabaja en conjunto con las personas que habitan el lugar, termina siendo muy amable el proyecto. Hay una armonía, además que en las formas, en los colores, en las texturas, empiezan a hacer un poco de... Claro, hay una coherencia final. Exacto, y no nos imponemos, sino que además aprovechamos la instancia de enriquecer el proyecto. Claro, eso trae un rescate, trae valores por detrás. Totalmente. A lo mejor el turista que va a un hotel no tiene idea de lo que pasó, pero hay una estética particular por haber adoptado todas esas condicionantes que finalmente quedan como en la impronta, en el recuerdo. Esto es de este lugar y aunque no lo sepáis decir, lo sabéis sentir, que yo creo que es donde está el tema del interiorismo. Oye, teníamos preguntas que pero que están detrás de tu... Preguntas mira, personales. Tenemos, a todos los invitados le hacemos como algunas preguntas. Es como una dinámica que tenemos siempre, ¿ya? Y cada uno debe sacar uno. ¿Ya? Y la responde. Chuta, a ver. Debe. O trata de responder. Hay que decir la verdad. O trata de leerla. El primero que va a responder es Francisco Bascuñán. ¿Yo voy a responder primero? Sí. Déjame, entonces... qué difícil. Equiparme para poder leerla. ¿Cuál es el mejor mal gusto que has visto en decoración? El mejor mal gusto. El mejor mal gusto. Como algo muy kitsch, ¿no? Algo como muy kitsch tiene que ser, ¿no? Sí. Mira, hay un decorador que yo... No, es que ya, no, esto es terrible porque uno se pone re largo. Sí, es que está difícil esto. Pero mira, ¿sabéis qué? Tiene que ver un poco con lo que yo comentaba al principio, como con esas cosas, con esos objetos que te hacen sentido a ti, que a lo mejor que el resto no lo encuentra tan entretenido, pero una vez entré en un restaurante de playa con Livet y tenía una virgen pintada sobre una tabla de surf. Súper bonita. Ya era como raro, pero después me fijé que la virgen estaba pata pelada surfeando. Pero igual creativo. Divertido. O sea, yo lo encontré súper creativo, pero fue como un shock, porque era algo igual kitsch, diferente, en un restaurante, la virgen haciendo surf ahí. Entonces yo le saqué una fotografía, porque la encontré fantástica y muy irreverente también en su contexto, y se la mandé a un amigo mío, que es tremendamente devoto de la Virgen y es como todo la mater y tiene como la onda, entonces se la mandé, le dije, mira lo que vi. Dijo, qué maravilloso que existan surfistas que tengan a la Santa Mater como su patrona. Se lo tomó bien. No, maravilloso. Y claro, porque él lo estaba viendo con ojos puros. Sí, mi amigo tiene una mirada súper poco contaminada por la cultura y él lo vio muy puro, muy cercano. Qué la verdad es que lo encontré el mejor mal gusto que calza perfecto. Yo lo encontré muy divertido. Sí, qué bueno. ¿A ti qué te tocó? Dice, ¿qué espacio público chileno te hace pensar esto podría ser mucho mejor? Como varios, ¿no? Sí, pero pucha, no sé, qué complicada la pregunta, porque claro, uno empieza a pensar. Sí, bueno, hace tiempo que no voy mucho al centro de Santiago, porque está muy desveído, está un poco... Y por ejemplo, cuando he tenido que pasar por la Alameda y he visto los edificios, ¿no es cierto?, que están rayados, súper rayados. Está fea la Alameda. Sí, ¿no es cierto? Es que pienso que podría ser, es que ahí ese es un lugar que podría ser mucho mejor, es un eje estructural de Santiago, tiene todo un tema histórico, ¿no es cierto? Y creo que, podría ser lejos, mucho mejor. Y tiene que ver no solamente con un tema de la arquitectura del lugar, sino como con cómo nosotros como ciudadanos cuidamos nuestros espacios públicos. Oye, y tiene que ver cómo se vive la Alameda, porque yo recuerdo que en las cosas más antiguas la Alameda es la Alameda de las Delicias, pasa un brazo del Mapocho, hay árboles, la gente caminaba, un paseo. Hoy en día como que nadie camina por la Alameda, tenía unas veredas donde hay un flujo por la calle tan inmenso que el sonido no es grato, no tiene arbolitos, no está como... Exacto. No es como Providencia, que... Claro. Como que es muy caminable, es lindo, ¿no es cierto? Pero no... Como que no está pensada para los ciudadanos, está pensada para los autos y las micros, ¿no? ¿Qué te tocó a ti?
A mí me tocó una pregunta bien diferente. Dice, ¿qué espacio de tu infancia recuerdas con más emoción? Uy, qué bonito. Qué buena la pregunta. pregunta, me encantó. Sí. No sé si un espacio, pero es un trayecto. Nosotros cuando éramos chicos, yo tengo 2 hermanos más, mi papá salía de vacaciones en febrero, ¿ya? Y vivíamos en Coquimbo, y bajábamos a la playa, íbamos caminando a la playa. Era una caminata más o menos larga, no sé, unos 40 minutos, hasta llegar a la playa. Pero pasábamos por un sector que había sido antiguamente una estación ferroviaria, en un sector que se llama La Covico, en Coquimbo, ¿ya? Estaba lleno de trenes, entonces era como una escenografía de una película, así como del futuro, del futuro y del pasado mezclado. Como que podían venir un cowboy o podía venir, no sé, Mad Max también, ¿cachai? Entre medio de los trenes. Pero como era febrero, ya estaba todo muy seco y había un aroma de unas flores que son como margaritas, muy y muy características como del norte chico. Y ese aroma yo lo tengo pegado. Para mí eso es verano, para mí eso es vacaciones, para mí eso es como caminar con mis papás hacia la playa, después llegar a la playa y bañarte. Qué lindo. Es como una sensación entre la temperatura del sol, como te pegaba, como a las 4 de la tarde, que es cuando uno baja como a la playa, ese aroma de estos pastos medio secos, de estas plantas secas, la visualización de los trenes abandonados, qué sé yo. Ese trayecto como que lo tengo como muy pegado de mi infancia. Sí, qué lindo, qué bonito. Sí, qué lindo eso de los aromas que te transportan, te llevan los a aromas lugares. Pasa eso, de todas Mucho, maneras. Sí, total, es sobre como todo con las una plantas. memoria gigante. Sí, Oye, lo gracias mejor. Tom por A estar hoy día eso, con muchas nosotros. gracias a Eso, usted. Bueno, ya nuestros queridos Selfish seguidores, los que llegaron hasta este punto, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestro próximo capítulo.